Hola doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Empecemos si quiere. Hola, doctor, buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar. Buenas tardes, mi nombre es... A ver, nomás, doctor. Ya, perdón. Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano Quiñones, residente de tercer año de oftalmología. Hoy voy a presentarles el tema de movimientos anormales de la cara, un aspecto muy importante en oculoplástica porque involucra directamente la función del nervio facial, la expresión facial y la protección ocular. Es un tema bastante complejo que no solo involucra oftalmología, sino también está involucrada neurología, psicología y neurocirugía. Agradezco también al doctor Cárdenas, coordinador del tema, y al doctor Rudy Gutiérrez, tutor del tema. Bueno, primero que nada, vamos a hablar de la anatomía del nervio facial. En esta diapositiva presentamos los puntos principales de que vamos a desarrollar a lo largo de la presentación. Entre estos encontramos la anatomía del nervio facial, que comenzaremos revisando la anatomía de su estructura, desde su recorrido, sus ramas, sus funciones y desde ya que tenemos que entender su trayecto, ya que es fundamental para identificar dónde puede estar la lesión que produce la hiperactividad o hipoactividad. Si no dominamos la anatomía, es imposible hacer un diagnóstico correcto, mucho menos un tratamiento adecuado. También hablaremos de lo que son los músculos faciales. Veremos los músculos que inervan el nervio facial. Esto incluye tanto los músculos perioculares como el orbicular y el frontal. Como también los músculos que están involucrados en la expresión facial. También veremos hiperactividad, en este caso se engloba un grupo de trastornos donde los músculos se contraen de forma excesiva o involuntaria. También hipoactividad, que estos son trastornos por lo opuesto, son pierden fuerza o están paralizados. Esos son los puntos más importantes que veremos en esta presentación. Bueno, primero hablaremos de la anatomía del nervio facial. En esta diapositiva revisamos la anatomía del nervio facial, que es fundamental para entender tanto los trastornos de hiperactividad como los de hipoactividad. El nervio facial o séptimo par craneal es un nervio mixto porque tiene tanto funciones motoras que tiene como función control de la expresión facial, sensitivas, que estos son más que nada relacionados con el gusto en los tercios anteriores de la lengua, parasimpáticas que están relacionados con la lagrimación y salivación, o sea, producir saliva. Para la importancia de la oculoplástica, su función más importante es la función motora, especialmente en el músculo orbicular de los párpados, que esto permite cerrar el ojo y proteger la córnea. Vamos a empezar con su origen y su trayecto. El núcleo del origen se origina del tronco del encéfalo, específicamente en la protuberancia. Desde ahí emerge junto al nervio intermedio. Su recorrido intracraneal es entrar por el conducto al conducto auditivo interno junto con el nervio vestibulococlear. Atraviesa el canal de Falopio, uno de los canales óseos más largos y estrechos del cuerpo. Y de, de aquí es donde se va a ramificar en 5 ramas importantes, como aquí se puede ver el trayecto del nervio facial.
y cómo se divide en cinco ramas importantes, que es la temporal, la cigomática, la bucal, la mandibular y la cervical. Aquí solo se las menciono. En otras diapositivas ya las estaré describiendo con más cautela. Bueno, en estas diapositivas ya hablamos de lo que son las ramas terminales del nervio facial, que son las cinco previamente mencionadas. La rama temporal, su función es inervar al frontal, el orbicular de los párpados. Y ¿qué lesión? Digo, ¿qué provoca su lesión? Una incapacidad para elevar la ceja, una frente lisa sin arrugas, dificultad para iniciar el cierre ocular y tosis de la ceja. Para hablar de la rama cigomática, su función es más que nada inervar el orbicular, los músculos del párpado inferior y parte de los músculos cigomáticos. Su lesión más que nada provoca lagoftalmos, o sea, un cierre incompleto de los párpados, parpadeo incompleto, exposición corneal, epífora por falla en la bomba lagrimal, y esta es la rama clave en oculoplástica porque su disfunción pone en riesgo la córnea. La rama bucal, su función es inervar los músculos de la mejilla, labio superior, ala nasal y parte del orbicular de los labios. ¿Qué produce una lesión en esta región? Es más que nada asimetría al sonreír, un escape de aire o líquido por la boca, sonrisa desviada, dificultad para inflar las mejillas. Estas son algunas de las afecciones que puede generar su lesión. La rama mandibular. Su función es controlar el labio inferior, el depresor del labio inferior y parte del mentalis. ¿Qué produce su lesión? El paciente no puede bajar el labio inferior, una sonrisa asimétrica en la parte inferior y dificultad para exponer los dientes inferiores. La rama cervical, por último, su función es inervar el platisma. ¿Qué, qué provoca la lesión en esta región? Más que nada una pérdida del tono cervical, una menor implicación funcional, pero importante en estética del contorno del cuello. Estas son las cinco ramas que se derivan de lo que sería el nervio facial y sus implicaciones en oculoplástica y también de importancia estética. Bueno, ahora hablaremos de los músculos faciales. En esta diapositiva revisaremos la anatomía del músculo orbicular del ojo, que es uno de los más importantes en oculoplástica, porque controla el parpadeo, el cierre ocular y la bomba lagrimal. El orbicular se divide en tres porciones: porción orbitaria, porción preceptal y porción pretarsal. Cada una de estas tiene una función diferente y esto es clave para entender las enfermedades de hiperactividad e hipoactividad, así como los tratamientos con toxina botulínica, que es la piedra angular de este tipo de trastornos en la mayoría de los casos. Bueno, primero que nada, la porción orbitaria. Esta, ¿dónde se localiza? Esta rodea en forma circular, es la que se encuentra en la porción más externa y es la que está más gruesa, es la región más gruesa del músculo orbicular, como se observa aquí en la imagen esquematizada, es la porción más externa. Es responsable del cierre forzado del ojo. Por ejemplo, al cerrar los ojos con fuerza, apretar los párpados para protegerse de la luz o irritación. Bueno, la porción preceptal. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra más que encima del septum orbitario, como se muestra aquí en esquematizado.
se encuentra entre la porción externa, o sea, la región orbitaria y la región de este pretarsal. Está en el medio. Su función principal participa en el parpadeo normal. Ayuda a desplazar la lágrima desde el punto lagrimal durante el parpadeo. Tiene un papel importante en el cierre óculo voluntario moderado. Y por último tenemos la porción pretarsal. ¿Dónde se localiza? Es la parte más interna de este y fina del orbicular, como aquí se puede, aquí estoy señalando, es la que está más internamente de lo que sería el músculo orbicular. Esta tiene, ¿cuál es su función principal? Es responsable del parpadeo espontáneo y reflejo, el parpadeo suave o el que ocurre cada pocos segundos. Esta es la porción más importante para la bomba de este lagrimal, ya que ayuda a succionar la lágrima hacia los canículos y también participa en el cierre ocular suave, por ejemplo, al dormir. Y estas son lo que sería el músculo orbicular y sus tres porciones. Bueno, ahora hablaremos de los demás músculos faciales. En esta diapositiva revisaremos los músculos faciales más importantes que intervienen en la expresión facial y están directamente relacionados con trastornos de hiperactividad e hipoactividad del nervio facial. El primero que encontramos es el músculo frontal. Como se señala aquí, esta tiene una función que es elevar las cejas, producir pliegues horizontales de la frente y es el principal responsable de la expresión de sorpresa o atención. Este está inervado por la rama temporal del nervio facial. Y tiene una importancia clínica porque en hipoactividad la ceja se cae y la frente se queda lisa, sin pliegues. Y en hiperactividad, compensatoria, en se sobreutiliza y generan arrugas marcadas. Lo contrario de la hipoactividad, no, la frente no está lisa, sino se observa un aumento de arrugas marcadas. El músculo corrugador superciliar. Como se observa aquí en la imagen, aquí los estoy señalando. Su función es llevar las cejas hacia adentro y produce las arrugas verticales durante el entrecejo, en el entrecejo. Este está inervado por la rama temporal de la parte de la cigomática. Y este es uno de los principales músculos tratados en las distonías del entrecejo. El músculo procerus. Su función, más que nada, tira la piel del puente nasal hacia abajo. Produce una arruga horizontal entre las cejas sobre la nariz nasal. Aquí no está señalado dónde se encuentra el prócer, pero aquí se los voy a señalar. Es como un triangulito que está entre las cejas. ¿Está bien? Este está inervado por las ramas temporales y bucales. Y tiene una importancia clínica ya que junto con el corrugador, generan el ceño fruncido. Bueno, ahora hablaremos de los músculos faciales inferiores. Estos están incluidos tanto como el cigomático mayor y menor, el risorio, el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y mentoniano. Estos, más que nada, están relacionados con expresiones faciales. De la, es más que nada su relación e importancia anatómica. El músculo platisma. Su función estira la piel del cuello hacia arriba. Contribuye a bajar la mandíbula y a la expresión de tensión o susto. Está inervado por la rama cervical del nervio facial y en cuanto a su importancia clínica en trastornos de hipoactividad
el cuello del lado afectado pierde tono. En el lado contrario, desde cuando hay un trastorno de hiperactividad, por ejemplo, en el espasmo hemifacial, el plastisma puede contraerse de forma repetitiva. Se observa cómo se contrae. Y este se utiliza más que nada en procedimientos reconstructivos por su amplia extensión. Bueno, ahora hablaremos de los trastornos. Primero que nada, vamos a hablar de trastornos de hiperactividad. En esta diapositiva vamos a hacer lo que es la definición de hiperactividad. ¿Qué es la hiperactividad del nervio facial? Entendemos por la presencia de contracciones excesivas o aumentadas o involuntarias de los músculos inervados por el nervio facial. Es decir, el músculo se activa más de lo normal, sin que exista un estímulo voluntario adecuado. Esta actividad hiperactividad puede manifestarse como espasmos, contracciones sostenidas, movimientos repetitivos, un temblor fino u ondulante, movimientos semivoluntarios. En todos estos casos, el problema no es la falta de función, sino al revés, lo contrario, un exceso o descontrol de la función motora, ya sea por hiperexcitabilidad del nervio facial, alteraciones de los ganglios basales, una regeneración aberrante, fenómenos psicógenos ¿Qué es lo importante de esto? Es reconocer que este grupo engloba un conjunto de trastornos donde el músculo facial funciona de más. O sea, hay una sobrefunción generando movimientos no deseados que pueden interferir en lo que sería la visión, la estética facial y la calidad del paciente. Aquí está. Bueno, ya vamos a hablar de lo que serían los trastornos de hiperactividad. En esta diapositiva presentamos los tres trastornos representativos de hiperactividad muscular facial. Todos se caracterizan por contracciones involuntarias, pero cada uno tiene un mecanismo y presentación y una gravedad diferente. Es muy importante saber diferenciarlos porque su manejo es diferente para cada uno de ellos. Por ejemplo, la miosomía orbicular. Este es una contracción muy fina, rápida y ondulante de fibras musculares del músculo orbicular del párpado, normalmente en el párpado inferior. Se percibe como un tic nervioso, pero es más leve y superficial. Se caracteriza por un temblor palpebral fino, no produce cierre completo del párpado y son episodios breves e intermitentes. Dentro de sus causas más comunes está el estrés, la ansiedad, la falta de sueño, consumo excesivo de cafeína también. Y es más que nada se caracteriza porque es molesto, pero no peligra la función ocular. Los tics faciales. Estos son movimientos involuntarios, pero parcialmente suprimibles. El paciente siente un impulso previo y puede intentar detenerlos por unos segundos. Se caracteriza por movimientos rápidos, repetitivos, que afectan al párpado, nariz, labios y mejilla. Estos se exacerban con estrés, disminuyen con la concentración y es más que nada se presentan en niños y adultos jóvenes. Algunos ejemplos comunes es el parpadeo repetitivo excesivo, fruncir la nariz y mocas faciales. Bueno, ahora hablaremos del espasmo hemifacial. Este es el más importante clínicamente significativo. Consiste en contracciones fuertes, involuntarias y repetitivas que afectan la mitad de la cara, por eso su nombre de hemifacial, desde el párpado hasta la comisura labial. Se caracteriza
por iniciar casi siempre en el orbicular y progresa hacia la mejilla, labios y cuello. Los movimientos son visibles, bruscos y no suprimibles. Persisten incluso durante el sueño. Bueno, la causa más frecuente de este es más que nada un conflicto neurovascular. Una arteria comprime la raíz del nervio facial en el tronco encefálico. Causas menos comunes pueden ser tumores en el ángulo pontocerebeloso, malformaciones vasculares y secuelas de cirugías previas. De este es un trastorno potencialmente tratable con una microdescomprensión de este vascular de llaneta. Para esto tenemos que hacer una resonancia magnética, ya que tenemos que descartar tumores y también para una mejor realización del acto quirúrgico de la microdescompresión vascular de llaneta. De este se requiere ese estudio de resonancia magnética. Eh, en esta diapositiva del lado derecho podemos ver una imagen de espasmo hemifacial. Ustedes podrán notar la contracción de todo el lado izquierdo de la cara, como, como aquí se observa. Bueno, en esta diapositiva se presenta un blefarospasmo esencial benigno, que es el ejemplo más clásico del trastorno de hiperactividad de los músculos faciales, específicamente hablando del músculo orbicular de los párpados. Este trastorno es una distonía focal, es decir, un trastorno de movimiento causado por fallas en los circuitos del control motor del cerebro, especialmente los ganglios basales, que producen contracciones involuntarias, repetitivas, sostenidas de los músculos perioculares. Se caracteriza por un parpadeo excesivo. El paciente comienza con un aumento del parpadeo, sobre todo frente a la luz, estrés o fatiga. Espasmos involuntarios, un cierre ocular incapacitante. En este caso, el paciente puede quedar con los ojos pegados por un espasmo. A veces no puede abrirlos voluntariamente e incluso la visión está normal. Bueno, eso es más que nada lo que sería el blefarospasmo benigno y tiene una importancia clínica ya que es uno de los trastornos de hiperactividad más frecuentes en oculoplástica y uno de los que más afecta la calidad de vida porque el paciente puede quedar funcionalmente ciego cuando el espasmo es severo. Y aquí en esta imagen podemos ver desde el lado izquierdo una imagen característica de blefarospasmo esencial, cómo se ve un cierre involuntario bilateral de ambos ojos. Bueno, en esta diapositiva hablamos de uno de los trastornos hiperactivos más característicos de la región facial, que es el síndrome de Mesh. Esta es una distonía craniocervical, lo que significa que involucra movimientos involuntarios y sostenidos de la cara, mandíbula y en algunos casos hasta el cuello. Este síndrome se caracteriza principalmente por la combinación de dos entidades o trastornos. Hay un blefarospasmo esencial benigno que previamente describí y una distonía oromandibular, que estas son contracciones involuntarias de los músculos de la mandíbula, labios y lengua. En este caso, el paciente presenta apertura o cierre involuntario de la boca, bruxismo y también puede presentar movimientos mandibulares anormales. Y esto puede interferir más que nada con el habla, la alimentación y la respiración. En el lado izquierdo
está una imagen característica de lo que es el síndrome de Meige. De este, nótese el espasmo facial de inferior, de este cómo está también la distonía oromandibular, el cierre involuntario de lo que sería la mandíbula, aquí se muestra, y de este más que nada está asociado con un blefarospasmo. Bueno, diagnóstico diferencial. Cuando vemos movimientos anormales de la cara, debemos pensar en un diagnóstico diferencial amplio. No todo es movimiento involuntario de este hemiespasmo o blefarospasmo. Puede tratarse de tics motores, trastornos extrapiramidales, secuelas de parálisis facial, distonías faciales o incluso causas psicógenas. Un buen interrogatorio y la observación directa de movimiento son esenciales. En este caso debemos hacer un correcto diagnóstico diferencial. Entre estos, se recomienda lo que es la división de lo que sería la cara por cuadrantes. En esta imagen podemos observar cómo se dividió la cara en cuadrantes para hacer un correcto diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en la imagen A se observa un ejemplo de miosomía orbicular, que un cuadrante de la cara de este está afectado por un espasmo limitado a unas pocas fibras musculares del párpado superior de como se observa aquí en la imagen. Es solo un cuadrante. En el espasmo hemifacial dividimos en dos cuadrantes. Aquí está dividido en dos cuadrantes y se mira en la imagen cómo el espasmo intermitente de un lado de la cara está incluidas todas las ramas del nervio facial que afectan el lado afectado. Y en esta afectación de está involucrado tanto el cuello y la ceja. En el blefarospasmo esencial, al igual que en espasmo hemifacial, se divide en dos cuadrantes, pero este se divide en superior e inferior. De este es más que nada un cierre involuntario bilateral o espasmos de los párpados. Este está involucrado las dos de párpados y los dos párpados y de lo que sería el rostro es bilateral. No es como en el hemifacial, que solo afecta la mitad, pero hablando de un hemifacial derecha a izquierda, en este caso es superior e inferior. Digo, temporal y nasal, y en este caso sería, digo, izquierda y derecha, y en este caso superior e inferior. Y en el síndrome de Meige, en este caso se mira afectada toda la cara y también se mira afectado el cuello. Con esta división podemos hacer un correcto diagnóstico diferencial. Bueno, ahora hablaremos de lo que sería el tratamiento de los diferentes trastornos de hiperactividad. Primero hablaremos del tratamiento de la miosomía orbicular. Entre ellas podemos encontrar medidas generales, que es la primera, y tics, que diga, miosomía orbicular y tics. Y su tratamiento principal son medidas generales. Estas son las medidas más importantes porque en más del 80% de los casos son suficientes. Entre estas medidas generales podemos encontrar reducir el consumo de café, que como previamente comenté, es una de las causas el consumo de cafeína. Cafeína, bebidas energéticas y chocolate. Mejorar la calidad de sueño y regular los horarios. Disminuir el estrés y ansiedad. Entre ellos podemos incluir
rutinas de respiración, pausas activas y ejercicio. Actividades que puedan reducir el estrés. Evitar frotarse los ojos y pantalla y evitar tiempos prolongados de pantalla. Bueno, entre el tratamiento ocular, en este caso, puede empeorar si hay de esta irritación ocular, por lo que debemos buscar y tratar los factores. Entre ellos, podemos usar lubricantes oculares, antihistamínicos en caso de haber alergias, y ¿cuándo debemos sospechar de que si es desde una causa neurológica? Es más que nada cuando la miosimia es constante de más de 3 semanas y afecta a más de la mitad de la cara, como previamente lo comenté en una diapositiva previa, por lo regular son autolimitadas. Se puede usar como tratamiento también toxina botulínica. En casos persistentes se utiliza lo que sería la toxina botulínica. En este caso, el tratamiento es más efectivo cuando la miosimia se vuelve crónica o interfiere con la vida del paciente. Y ¿cómo es su aplicación? Es en el orbicular, en la región preceptal del orbicular o pretarsal. Y son dosis pequeñas, de 1 a 2 unidades por punto. Y por lo regular son de 2 a 3 puntos. También hay que ver lo que sería la parte psicológica, ya que uno de los principales causas es lo que sería la parte psicológica. Cuando hay más que nada una ansiedad asociada, podemos realizar una terapia cognitivo-conductual y también pueden ser útiles los antipsicóticos pero estos en casos muy severos. Por ejemplo, podemos usar la risperidona como antipsicótico, pero esto solo es en casos severos, como previamente comenté. Bueno, espasmo hemifacial. En esta diapositiva ya vamos a revisar los tratamientos del espasmo hemifacial, que es uno de los trastornos hiperactivos más característicos del nervio facial. Recordemos que el espasmo hemifacial se debe más que nada a una comprensión vascular de la raíz del nervio facial, como previamente comenté, lo que provoca descargas involuntarias y contracciones persistentes de toda la hemicara. El objetivo del tratamiento es disminuir los espasmos, mejorar la función facial y la calidad de la vida del paciente. El tratamiento de primera línea es toxina botulínica, o sea, Botox. Pero, ¿por qué es el tratamiento principal? Más que nada, es el más seguro, es el más efectivo y con respuesta casi inmediata en casi todos los casos. Tiene beneficios como controlar el espasmo en un 80-95% de los pacientes, tiene una mejoría funcional y estética, es un procedimiento ambulatorio rápido y de alto perfil de seguridad. Muy bien. ¿Dónde se colocan los puntos? Más que nada, se colocan en los puntos más comúnmente en el orbicular del ojo, en las porciones pretarsal y preceptal, en los músculos cigomáticos, músculo fusinador, en el músculo risorio y depresores labiales, y en el mentoniano. Como se observa en el lado izquierdo, está una imagen con los puntos de administración de la toxina botulínica para el espasmo bifacial, que por lo regular se inyectan de 5 puntos, que en este caso son 5 puntos
por localización y 25 unidades aproximadamente en total. De este, y esto sería lo que sería el tratamiento con Botox. Dentro de sus tratamientos de coadyuvantes, podemos encontrar como uno de ellos los anticonvulsivantes o relajantes. En general, estos tienen una poca eficacia en el espasmo bifacial. De este, Solo se pueden utilizar como coadyuvantes. Entre algunos de sus ejemplos podemos encontrar el clonazepam. Y como tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico, que es la microdescompresión vascular. Este es el tratamiento curativo, especialmente cuando se documenta una descompresión del nervio facial por un vaso de este sanguíneo, pero este tiene que estar demostrado por una resonancia magnética. ¿A quién se ofrece este tratamiento? Más que nada a pacientes jóvenes o de la mediana edad que desean una solución permanente. Pacientes con espasmos severos que no respondan al Botox y en casos cuando hay un evidente conflicto neurovascular. Muy bien. ¿En qué consiste esta cirugía? Se realiza una craneotomía retrosigmoidea pequeña. El cirujano tiene que identificar el vaso que comprime la raíz del nervio facial. Se coloca un material de fieltro o teflón para separar el nervio del vaso. Y esto hace que se elimine la irritación constante y detiene las descargas involuntarias. Esto lo realiza más que nada un neurocirujano, pero como mencioné previamente, tiene que ser con una resonancia magnética previa. Y pues no es tan segura como la colocación de Botox, ya que el Botox es sería una técnica ambulatoria y el riesgo es muchísimo mayor que en el caso de la técnica quirúrgica de la descompresión de llaneta. Bueno, en esta diapositiva explicamos los trastornos del blefarospasmo benigno y síndrome de Meigs, los tratamientos de estos trastornos. Lo coloqué en una misma diapositiva, más que nada porque comparten el mismo mecanismo y distonía, por lo tanto tienen abordajes similares. En ambas enfermedades de hiperactividad facial, cuyo tratamiento principal es la toxina botulínica, complementada por opciones médicas coadyuvantes, según sea su severidad. Primero vamos a hablar de lo que sería la toxina botulínica, que es la primera línea para el blefarospasmo como de este síndrome de Meigs, porque es el tratamiento más efectivo al reducir la contracción involuntaria del orbicular y músculos faciales. Bueno, su técnica de inyección en el blefarospasmo es esencial. Es de forma que hacemos inyecciones pequeñas en el músculo orbicular y pretarsal, en el músculo orbicular, en la región pretarsal y preceptal. Estos son los puntos habituales, como se observa en la imagen que coloqué aquí en la imagen izquierda. Por lo regular se inyectan 5 puntos debajo de la piel en cada sitio y en total son 25 unidades por lado. Y en el caso del el síndrome de Mesh, no solo tratamos los espasmos del orbicular, sino también los músculos de orales o mandibulares involuntarios. En este caso, se aplica la inyección de lo que sería la toxina botulínica en los músculos orbicular de los labios, también
mentoniano, el mesetero y los depresores y elevadores del labio. Y eso sería lo que sería el tratamiento con Botox. Hablando de lo que sería el tratamiento médico adyuvante, podemos encontrar en algunos casos medicamentos controlados, como lo que sería el clonazepam, de y estos, hay que hacer énfasis que son tratamientos coadyuvantes, no sustituyen el Botox, solo sirven como coadyuvantes en pacientes muy sintomáticos. Y hablando de lo que sería el tratamiento ya quirúrgico, para los casos resistentes o refractarios, podemos pensar en una miomectomía del músculo orbicular, esta indicada en blefarospasmo severo refractario a la toxina botulínica. Consiste en resecar segmentos del orbicular palpebral lo que serían porciones pretarsal y preceptal, y esta se puede combinar con una blefaroplastía. Bueno, y esto sería pues ya lo que sería el tratamiento quirúrgico. Bueno, ahora vamos a hablar de los trastornos de hipoactividad. En esta diapositiva definimos lo que serían las anomalías de hipoactividad del nervio facial, como las anomalías de hipoactividad que corresponden a la pérdida parcial o completa de la función del nervio facial, lo que provoca una insuficiencia del movimiento voluntario y reflejo de los músculos faciales. En otras palabras, los músculos no reciben una adecuada señal nerviosa, por lo que se vuelven débiles, lentos o quedan completamente paralizados. Y eso sería pues lo que la característica principal del trastorno de hipoactividad. Bueno, entre ahora vemos las causas más comunes de hipoactividad y sobre todo sus consecuencias en oculoplástica. Las causas más comunes de hipoactividad del nervio facial, entre ellas encontramos la parálisis de Bell, que es la causa más común su causa de lo que es la parálisis de Bell es más que nada idiopática, aguda, probablemente viral y puede ser secundario a un trauma, una cirugía de la glándula parotidia o tumores o infecciones. Entre ellas tenemos consecuencias en nuestra área de oculoplástica, como lo que sería la oftalmos, que sería la imposibilidad completa de cerrar el ojo. Y esta es la consecuencia más importante, ya que puede haber un peligro de perforación corneal. Bueno, en esta diapositiva revisamos los elementos claves que deben investigarse en la historia clínica de un paciente con parálisis facial, porque la causa, el pronóstico y manejo depende directamente de la información que obtenemos desde el inicio. Desde tiempo y modo de inicio. Esto es lo más importante. Si es de un inicio súbito, que estamos hablando de horas, podemos sugerir una parálisis de Bell, infarto pontino, un trauma o síndrome de Ramsay-Hunt. De y cuando el inicio es progresivo, hablando de días a semanas, se debe sospechar de tumores, compresiones, patologías del canal falopio y procesos infiltrativos o neurológicos. Este patrón es importante de ya que pues, puede poner en riesgo la vida del paciente y debemos de obtener imágenes. En este caso, un ejemplo podría ser una resonancia magnética.
Hay que siempre preguntar específicamente cuánto se tardó en llegar a al primer síntoma de lo que es la parálisis. Siempre hay que hacer una buena anamnesis. Los síntomas acompañantes, estos orientan al nivel de la lesión dentro del trayecto del nervio. También los episodios repetitivos o recurrentes. Esto puede sugerir, por ejemplo, un síndrome de Markson, que son procesos inflamatorios crónicos o tumores. Hablando del contexto del paciente, hay que preguntar la edad del paciente. Los jóvenes suelen recuperar mejor que los adultos y alguno también puede estar relacionados eventos precipitantes como la exposición al frío intenso, un estrés severo, infecciones respiratorias recientes. Hay que realizar una muy buena anamnesis para llegar a un buen diagnóstico. Bueno, la exploración física detallada en pacientes con hiperactividad del nervio facial. Esta evaluación es fundamental porque nos permite determinar qué ramas del nervio están afectadas, el grado de debilidad, la presencia de secuelas y el riesgo de complicaciones oculares. En este caso, debemos hacer una evaluación de las ramas de este nervio facial. Durante la exploración revisaremos una por una las funciones de las 5 ramas terminales del nervio facial. Para explorar la rama temporal, los movimientos evaluados deberán ser elevar las cejas, arrugar la frente. Y un hallazgo para una lesión a nivel de esta región puede ser una frente lisa sin arrugas, una ceja descendida y dificultades para elevar el párpado superior. Bueno, la rama cigomática los movimientos para evaluar sería el cierre ocular suave y cierre fuerte. Entre los hallazgos más importantes podemos encontrar un lagoftalmos, lo que sería un cierre incompleto del párpado, el signo de Bell exagerado, una baja fuerza en el cierre, y esta es la rama más importante nucleoplástica porque su fallida pone en riesgo lo que sería la córnea hacer una sobreexposición y poner en riesgo de una perforación corneal. La rama bucal, que en este caso, de los movimientos que tenemos que evaluar sería la sonrisa, buscar asimetrías, enseñar los dientes, inflar las mejillas, como previamente mencioné, puede haber una disminución en lo que será la función de inflar mejillas. Y dentro de sus hallazgos podemos encontrar una asimetría en la sonrisa, un escape de aire o saliva y una debilidad orbicular de la boca. Dentro de la rama cervical, los movimientos evaluados podemos hacer una contracción del platisma y su hallazgo puede haber una tensión en el cuello y una asimetría en la contracción. Y pues eso sería lo que sería la exploración física, más que nada para evaluar las diferentes ramas del nervio facial. Bueno, parálisis de Bell. En esta diapositiva hablaremos de lo que sería la parálisis de Bell, que es la causa más frecuente de parálisis facial periférica. Representa entre el 60 al 70% de todos los casos y es un diagnóstico clínico que realizamos cuando no hay otra causa evidente que explique la parálisis. Esta es una parálisis facial periférica, aguda e idiopática, causada por una inflamación súbita del nervio facial dentro del canal de falopio. Se cree que es una inflamación que está relacionada con la reactivación del herpes virus, del virus herpes que diga, en el ganglio geniculado,
lo que produce edema, compresión y disfunción neuronal. Sus características clave, más que nada, es un inicio súbito que se instala en menos de 72 horas. Esto es desde la pauta más importante para diferenciar de tumores. Este afecta a todas las ramas de lo que sería el nervio facial, como lo que serían la frente, la ceja, el párpado, la mejilla y los labios. Dentro de sus signos acompañantes podemos encontrar dolor retroauricular, disminución del lagrimeo y pérdida del gusto. Estos son algunos de los signos acompañantes. Y su importancia en oftalmología es más que nada porque afecta directamente la función palpebral y la protección ocular. Desde sus consecuencias puede haber lagoftalmos en el que no puede cerrar el ojo, un parpadeo débil o ausente, un ectropión paralítico inferior y la complicación más grave que sería una úlcera corneal. Y pues no podemos imaginarnos cómo es una parálisis de Bell sin una buena imagen. Aquí les voy a colocar una imagen característica de lo que es la parálisis de Bell específica. Aquí tenemos dos imágenes de la misma paciente, una del lado de otra, que nos permiten comparar perfectamente el lado afectado y el lado sano de una parálisis de Bell típica. En la imagen de la izquierda vemos el lado afectado, en este caso el lado izquierdo del paciente. Podemos observar que el paciente está intentando cerrar los ojos y sonreír con fuerza, pero el lado izquierdo de la cara no se mueve en absoluto. Esto se debe a la parálisis completa del nervio facial de ese lado. Bueno, en esta diapositiva hablamos de un fenómeno muy importante que puede ocurrir después de una parálisis facial, que es la regeneración aberrante del nervio facial, también conocida como cincinesias faciales. Este es un proceso en el que el nervio facial, si se regenera, pero lo hace de una forma incorrecta, enviando fibras motoras a músculos equivocados. Como resultado cuando el paciente intenta hacer movimiento voluntario, aparece otro movimiento involuntario en una área distinta de la cara. Pero, ¿por qué ocurre este trastorno? Tras una lesión severa del nervio facial, las fibras motoras pierden su ruta original. Durante la regeneración, estas fibras buscan reconectar, pero algunas terminan en músculos que no les corresponden. El cerebro manda una señal a un músculo, pero la contracción se desvía a otra. Esa es la característica de lo que sería la regeneración aberrante. Dentro de las manifestaciones clínicas encontramos que son cincinesias que se manifiestan como movimientos involuntarios que acompañan un movimiento voluntario. Por ejemplo, los movimientos clásicos son ojos que se cierran al sonreír, desde que el movimiento voluntario es la sonrisa y el movimiento involuntario es el parpadeo o cierre ocular. Otro ejemplo es el tiraje de la comisura labial al parpadear. El movimiento voluntario es el cerrar el ojo y el involuntario es el movimiento de la boca. En este caso, podemos ver que se caracteriza por un movimiento voluntario y un movimiento involuntario. En el lado derecho de la imagen, de la diapositiva, podemos ver una imagen característica de lo que sería la regeneración aberrante del nervio facial. Nótese el estrechamiento de la fisura palpebral al fruncir los labios, que es una cincenesia oculooral. Ahí se puede observar en la imagen. Bueno,
En esta diapositiva ya estaremos hablando de lo que serían los tratamientos. Hablando de lo que sería tratamiento médico general, es decir, las medidas iniciales y básicas que debemos implementar en cualquier paciente con parálisis facial o hipoactividad del nervio facial, independientemente de su causa. El objetivo principal de estas medidas es más que nada proteger la superficie ocular, prevenir daño corneal, mejorar la lubricación y minimizar las molestias mientras se recupera la función del nervio. Entre ellas encontramos lubricación frecuente, uso de lubricantes artificiales sin conservantes, cada 1 a 2 horas. Entre ellos podemos encontrar también un gel lubricante. Dado que estos pacientes no parpadean correctamente, debemos compensar manualmente esta falta de hidratación. Una oclusión nocturna, entre ellos podemos encontrar parchar el ojo con un parche ocular blando oclusivo durante las noches. También medidas mecánicas simples como masajes hacia arriba del párpado de este inferior para mejorar la aposición del ectropión. Y ya hablando lo que sería tratamiento de este médico, pues ya sería dependiendo de la causa. Por ejemplo, los corticosteroides sistémicos de estos los debemos utilizar dependiendo de la causa. Por ejemplo, en la parálisis de Bell, estos son indispensables, sobre todo en las primeras 72 horas. Y uno de ellos típicos de este sería el uso de prednisona vía oral de 50 a 60 miligramos en en dosis decreciente. El uso de antivirales, ya que en la parálisis de Bell puede estar asociado a herpes. Para eso, pues debemos usar antivirales, ya sea aciclovir o valaciclovir. El uso de antibióticos, pero esto solo si hay una lesión cutánea, una úlcera corneal o una infección secundaria a lo que sería la sobreexposición corneal. Y estas serían más que nada las medidas generales, que esto más que nada para proteger lo que sería la superficie ocular, porque el mayor riesgo de hipoactividad, de trastornos de hipoactividad, es más que nada conllevan a una posible perforación corneal, y es lo que queremos evitar. Bueno, en esta diapositiva revisamos los principales opciones quirúrgicas que utilizamos en oculoplástica para manejar las consecuencias de la parálisis facial al nivel del párpado superior y la ceja. El objetivo de estos procedimientos es mejorar la protección ocular, restaurar la simetría y facilitar un cierre palpebral más efectivo. Entre ellos encontramos un implante de peso de oro en el párpado superior, que por sus siglas en inglés, gold weight, que son las pesas de oro. Este es eh, un tratamiento quirúrgico de elección, más que nada para mejorar el cierre ocular cuando el paciente tiene lagoftalmos por debilidad orbicular. Solo se colocan unas pesas para que por gravedad puedan facilitar su cierre, de su cierre palpebral. Más que nada de sus indicaciones se realizan en parálisis facial con cierre incompleto persistente, donde hay exposición corneal de moderada a severa. Dentro de sus ventajas podemos ver que la mejoría es inmediata, es reversible. Cualquier cosa, por ejemplo, si le causamos tosis al paciente, ya que hicimos una previa medición a la cirugía, no hicimos bien la medición de los gramos,
le podemos provocar tosis, pero afortunadamente es reversible. Solo tenemos que quitar las pesas y reajustar el peso. Y dentro de sus complicaciones, pues tosis leves y pues como previamente comenté, pues ponemos mucho peso y eso hace pues, que nosotros mismos le provocamos la tosis. Bueno, otro de los tratamientos sería la reanimación dinámica del párpado superior, de es menos frecuente y entre ellos incluye procedimientos como suspensiones frontales dinámicas, que es una transferencia del tendón o pequeñas bandas para mejorar su elevación y cierre. Se usan en casos seleccionados cuando también hay disfunción severa del elevador o pérdida total del tono tisular. Una blefaroplastía funcional también en pacientes con parálisis facial crónica, por ejemplo, con dermatochalasis exagerada, pesadez palpebral que dificulta su cierre y en este caso la blefaroplastia es su tratamiento de elección. Bueno, en el caso de los tratamientos de la ceja en la región suprapalpebral, en este caso la parálisis facial produce tosis de ceja, o sea, pues hay una caída que puede aumentar la exposición de exposición ocular y empeora la simetría facial, por lo que para corregir esto podemos hacer un tratamiento con suspensión de ceja. Entre sus técnicas disponibles tenemos el lifting directo de ceja, el lifting transblefaroplástico, el lifting endoscópico en algunos casos, ya que la técnica se exige según su edad, laxitud tisular, cantidad de caída y expectativas estéticas. Bueno, y una pregunta que es muy importante es, ¿por qué es importante tratar el párpado superior y la ceja en la parálisis faciales? Es importante tratar estos trastornos porque son las estructuras responsables del cierre ocular y la protección de la córnea. Cuando la ceja cae y el párpado superior está paralizado, el paciente no puede cerrar bien el ojo, lo que genera exposición corneal crónica y esto puede tener riesgo de lo que sea una perforación corneal. Bueno, aquí les pongo una imagen de lo que serían los pasos de lo que son las pesas de oro. La implantación de pesas de oro en lo que sería el párpado superior, que este es el tratamiento más fisiológico y estético para el agoftalmos permanente en la parálisis facial. El peso aprovecha la gravedad para ayudar al cierre del párpado cuando el paciente está erguido o relajado. Aquí podemos ver en la imagen cómo se presenta el procedimiento paso a paso. En la imagen A, se marca un pliegue palpebral superior ligeramente más alto. Se lo coloca la sutura de tracción y se realiza la incisión en ese pliegue. En la imagen B, se hace la disección pretarsal hasta exponer la cara anterior del tarso y creación de una bolsa justa para el peso. En la imagen C ya se hace la fijación del peso de oro, generalmente de 1 a 1.8 gramos. Esto previamente medido del procedimiento quirúrgico, se hace prequirúrgico. de este, Se hace la fijación al tarso con 4 puntos de Prolen o Dacron, 5 o 6 ceros no reabsorbibles. Y en la imagen D ya se hace el cierre del músculo orbicular con puntos interrumpidos, Bicril 5-0. En la imagen E se observa el cierre cutáneo Bicril
se observa aquí, de con seda 6-0 o 7-0. Y en la última imagen se observa la vista lateral de este final, el peso alojado en la bolsa pretarsal, que se observa cómo está totalmente cubierto, con un excelente resultado que diga, de funcional y estético. Y esta fotografía interoperatoria muestra el momento exacto en que los dos pesos de oro ya están suturados directamente en la placa tarsal del párpado superior, justo antes de cerrar el músculo y la piel. Lo que se observa claramente en la imagen, se han colocado dos pesos de oro, de que es una como se observa ahí en la imagen, que por lo regular pesan de 0,8 gramos a 1,6 gramos. Los pesos están fijados a la cara anterior del tarso con varios puntos de sutura no reabsorbible, generalmente Prolen o Dacron. En la imagen se ven varios hilos y los nudos se observan aquí. Y los orificios pretarsales de los pesos permiten el peso firme de la sutura. Y pues ahí vemos un ejemplo claro de cómo se colocan los pesos de oro, las pesas de oro que digan. Bueno, otro de los medidas que tenemos en oculoplástica también para proteger la superficie ocular es una tarsorrafia temporal, que es un procedimiento rápido, completamente reversible y muy efectivo para cerrar temporalmente el párpado y proteger la córnea en caso de lagoftalmos. En esta ilustración vemos el resultado típico de una tarsorrafia temporal colocada con dos suturas de nylon, que es la variante más utilizada en esta práctica. Las dos líneas verticales gruesas corresponden a las suturas de nylon. Son estas 5-0 o 6-0 de doble armazón que se pasan exactamente por los orificios de las glándulas de meibomio, una en el tercio lateral y en el otra en el tercio medial. Se observa aquí. En los extremos del párpado superior e inferior. Y lo que queremos hacer es el cierre resultante parcial. Y ahí queda una pequeña hendidura central que facilita la instilación de lágrimas artificiales o pomadas y conserva un mínimo de campo visual para el paciente. En resumen, es una técnica sencilla de pocos minutos que ofrece una excelente protección corneal mientras esperamos la recuperación espontánea o decidimos algo más permanente o algo más definitivo. Por ejemplo, una tarsolafia lateral permanente. Aquí podemos ver una imagen de lo que sería una tarsorrafia lateral permanente en el que vemos los pasos de para su realización. En la imagen A y B podemos ver cómo se realiza una incisión con una hoja de bisturí exactamente en la línea gris del margen palpebral, en el tercio lateral del párpado. Después a continuación, con tijeras Westcott, se separa el párpado en dos lamelas, en una lamela anterior y en una lamela posterior, quedando ambas lamelas divididas a lo largo de toda la extensión de esta incisión. En la imagen C se ve cómo se desplaza el borde de la lamela posterior, se elimina el epitelio conjuntival del margen, sobre todo en el tercio lateral. Luego se suturan entre sí las dos lamelas posteriores con Vicryl 5-0. En la imagen D, podemos ver el resultado final de la tarsorrafia lateral permanente completa. Aquí en la imagen E. Y ahí se observa cómo el párpado queda hundido
sólidamente en el tercio lateral, reduciendo o eliminando lo que sería el agoftalmo y protegiendo la córnea de una forma duradera, evitando una sobreexposición corneal o un lagoftalmos. Bueno, en esta diapositiva hablamos del tratamiento quirúrgico en oculoplástica, de cuando hay hipoactividad, especialmente cuando hay hipoactividad. Puede haber problemas severos en el párpado inferior en presencia de una regeneración aberrante o cuando buscamos una reanimación dinámica para recuperar los movimientos faciales. Entre ellas encontramos las cirugías del párpado inferior en parálisis de párpado. Estas son debidas más que nada porque el párpado inferior pierde el tono cuando está paralizado y esto causa una ectropión que puede tener una mala aposición del globo, epífora y exposición corneal. Para corregirlo, contamos con varias técnicas, entre ellas una de lateral tarsal strip, que es el procedimiento más usado para ectropión, que pues es una tira tarsal, básicamente, por sus siglas en inglés. Se acorta, en este caso se acorta y se refuerza el canto lateral, haciendo que se tense el párpado inferior. Este hace una mejora de la posición al globo ocular y disminuye la epífora y su exposición. Es una cirugía relativamente rápida y efectiva. Entre otras medidas, encontramos lo que sería la suspensión medial. Esta más que nada es cuando el párpado inferior está muy laxado y se realiza con un refuerzo medial para mejorar su soporte y simetría. Para el manejo quirúrgico de la regeneración aberrante, ya que la regeneración aberrante produce sincinesias que son contracciones indeseadas y rigidez facial, aunque la primera línea es la toxina botulínica, en algunos casos requieren una cirugía, por ejemplo, una neurectomía selectiva, que en este caso consiste en seccionar ramas del nervio facial que producen las molestias. Más que nada está indicada cuando el Botox no controla la hiperactividad. Y las miemectomías, que son resecciones parciales de los músculos hiperactivos. También reduce los espasmos involuntarios, cuando el Botox no es suficiente. Bueno, para cerrar esta presentación, aquí les presento algunos puntos clave que debemos recordar en la práctica diaria cuando evaluamos los movimientos anormales de la cara. Hay que diferenciar entre hiperactividad e hipoactividad. Esto es fundamental. Los trastornos hiperactivos incluyen hemiespasmo, facial, tics, miosomía y síndrome de Meigs. Y los trastornos hipoactivos corresponden a la paresia y parálisis facial. Esta distinción o diferenciación orienta tanto a su diagnóstico como tratamiento. En hiperactividad hay que recordar que la toxina botulínica es el tratamiento de primera línea, es la piedra angular de estos trastornos, ya que es una medida segura, efectiva y modulable. Y permite mejorar la calidad de vida de forma rápida y sostenida. En hipoactividad, lo importante es proteger la superficie ocular por el riesgo de perforación corneal. Siempre agregar lubricantes oculares intensivamente hasta cada hora, cada 15 minutos,
los geles, lo importante es la protección ocular. Lente de contacto blando también puede funcionar. La valoración por oculoplástica debe ser completa y sistemática. Esto incluye la evaluación de la ceja, párpados, el cierre ocular, tanto posición del parpadeo y congruencia facial. También debemos examinar la superficie ocular y el film lagrimal. Y pues estos son algunos de los puntos claves que les dejo en esta presentación. Es como lo más importante. Es un tema bastante extendido y algo complejo porque no solo hablamos de oculoplástica, también está relacionado a lo que es la neurología, la neurocirugía y tiene que ser un tratamiento multidisciplinario. Y pues eso sería todo. ¿Algún comentario, doctor Cárdenas? Es un poquito extensa la clase y compleja. Sí, Doc, tienes razón, una clase extensa y compleja, pero la diste muy bien, te felicito, muy completa. Yo creo que no tengo nada por agregar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Con esta clase ya acabamos el módulo de oculoplástica. Espero que hayan aprendido, que se hayan llevado tips y conceptos muy claros. Recuerden de mandar las charlas y creo que el examen va a ser el 1 de diciembre. Ahí ya la doctora Game le estará confirmando cuándo es el examen. Eh, y ahí estamos. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, Listo, doctor. feliz noche, que esté muy bien. Cualquier cosa me cuentan, me escriben. Ahí estamos para servirnos. Gracias.